Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Vamos a tener nuestra predicación de esta hora. Me adelanté como 2 minutos, pero creo que está bien. Así es que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a pedir su dirección y que Él nos hable en esta tarde-noche. Oramos. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra en estos momentos. Queremos, Padre, que tú nos hables, así es que nada estorbe en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, para que podamos captar el mensaje que tú tienes para nuestras vidas. Así es que quita todo lo que pueda estorbar, Señor, que no haya preocupación, que nada nos distraiga, que no tengamos eh, pues ninguna cosa que pueda eh, quitar de nuestra mente y nuestro corazón de ti, Señor. Así es que te pedimos que tú obres y nos hables a través de este pasaje, Señor, que vamos a ver. Bendice tu palabra, Señor, que sea de bendición, enorme bendición para nuestras vidas y que cada una de las cosas que veamos, Señor, podamos ponerlas a la práctica en nuestras vidas. Sabemos que seguimos batallando, Señor, no porque queramos en ocasiones, o mejor dicho, sí, lo queremos hacer, Señor, pero también es porque no nos nutrimos con tu palabra y por eso estamos también débiles. Así es que bendícenos, Señor, te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Déjenme, que me pareció algo que decía que no sé qué cosas. Bien, hermanos, abran sus Biblias, por favor, ahí en Romanos. Iba a decir Remonos. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Vamos a leer el versículo 12 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, ahí en Romanos capítulo 12, del Romanos capítulo 6, del versículo 12 en adelante. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y cuando dice la palabra de Dios aquí, hermanos, no reine, es que esté sentado en el trono de nuestro corazón, ¿verdad? Yo sé que a veces tú y yo batallamos con el pecado, como lo estábamos viendo a mediodía con el estudio de Daniel, y él estaba intercediendo por su pueblo, pidiendo perdón porque había pecado, y él dijo, hemos pecado, somos rebeldes, hemos estado haciendo lo malo delante de tu... Y se estaba incluyendo. Y es por el hecho de que el pueblo judío realmente había estado pecando en contra de nuestro Dios. Cuando Dios dice aquí, no reine pues el pecado, está diciendo no lo pongas en tu corazón como el rey. Y es que luego pasa eso, hermanos. ¿Qué es lo que pasa con el incrédulo? Precisamente lo que sucede con el incrédulo. El incrédulo tiene reinando el pecado en su corazón, no a Cristo. Y cuando Dios está diciendo aquí no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, hablando de este cuerpo, es de que nada de nosotros se preste para hacer el pecado, como dice el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Entonces, Dios está esperando, hermanos, que nosotros seamos no solamente sus hijos, seamos sus siervos, pero que cada uno de nosotros tengamos esa vida victoriosa. ¿Qué tan vencedor soy? Por eso le puse soy un vencedor, y precisamente está hablando en cuanto al pecado, porque todos los días, los hijos de Dios vamos a ser tentados. Y como dice Santiago, no digas que eres tentado por parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. No, la tentación viene por nuestras propias concupiscencias, por el enemigo, por lo que vemos en el mundo. Cuando digo enemigo estoy hablando del mundo, nuestra carne, el mundo, perdón, pero también Satanás y sus huestes. Entonces, esas tres personas, si me permiten la expresión, Satanás y sus huestes, el mundo, el sistema mundial, que hoy en día le está diciendo al pecado que es bueno, y mi propia carne, o sea, mis propias concupiscencias, mis propios deseos, son el enemigo, perdón, que tú y yo tenemos que vencer. Ay, perdón. Entonces, hermano y hermana, tú y yo tenemos que ser vencedores. Y dice la palabra de Dios que lo primero que tenemos que hacer es hacer un lado el pecado. Lo estamos viendo aquí en Romanos 6, 12. Otra de las cosas que tenemos que hacer es que no prestemos nuestra mente, nuestro corazón,
nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, todos nuestros miembros al pecado. Y vean, dice ahí, como instrumentos de iniquidad. Sino, ¿qué dice ahí? Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Y qué significa presentaos delante de Dios? Es decirle a Dios, aquí estoy, Señor. Lo que dice precisamente Romanos capítulo 12, versículo 1. Vaya a callar conmigo, por favor, a Romanos capítulo 12. 12, 1. A ver si va. Así. Así que, hermanos, dice ahí versículo 1, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros, ¿qué dice ahí? Cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ve lo que nos dice el versículo 2, no os conforméis. ¿Qué está diciendo ahí? No te hagas, te lo voy a poner así como ejemplo. ¿Has puesto hielos en tu refrigerador? Yo hace rato no, hace unos días compré unos cuadritos para hielo. Son unos plásticos así, que traen cuadritos como de 2 centímetros. Y tiene varios, ¿no? Si yo le echo el agua, se va a hacer de esa forma el hielo, ¿verdad? Si fueran unas bolitas, ¿cómo sería el hielo? Así en bolitas. Si fueran unas cosas, también ahí tengo de los alargaditos como así. Y se hacen de esa forma. Precisamente está diciendo eso Dios aquí. No te hagas a la forma del mundo. No pienses como el mundo, no sientas como el mundo, no actúes como el mundo. Dice ahí, no os conforméis a este siglo, sino transfórmate. Transfórmate, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué está diciendo Dios aquí? Que yo tengo que estar cambiando mi forma de pensar, y la única forma de cambiar la forma de pensar de nosotros es a través de la palabra de Dios. No hay otra forma. No te puedes lavar el cerebro, no puedes quitarte el chip y cambiarlo, no puedes, no cambias. Te voy a usar 3 áreas de la psicología. El psicoanálisis dice que tú no tienes la culpa, sino que todos los demás. Si te alejas de todos los demás, tú no cambias. 2, la tercera fuerza, creo, si no estoy mal, dice, es que lo que tú tienes que hacer es cambiar realmente. Si tú te vas a vivir a Cancún y no cambias, va a ser lo mismo, vas a tener los mismos problemas. Y el conductismo, creo, si no estoy mal, el conductismo es, pues cambia los chips, quítate de este chip que te produce cortocircuito y cámbiatelo. ¿Cómo? No hay eso. La única persona que puede cambiar nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser, pensamientos, sentimientos y voluntad, es Dios. Porque es el único que tiene poder. ¿Sí? Por eso está diciendo ahí, no te conformes a este siglo, a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Tienes que pensar como Dios, tienes que sentir como Dios y tienes que actuar como Dios. No vas a ser Dios, pero sí puedes pensar como Dios, sí puedes sentir como Dios y sí puedes actuar como Dios. En el sentido de, específicamente, ¿qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo? Amó a sus enemigos, ¿sí o no? Sanó a los enfermos, dio de comer a las personas necesitadas. ¿Qué más hizo el Señor? Sanó a los enfermos, a muchos enfermos, y predicaba la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿nosotros podemos ser vencedores? Claro que sí. Regresa otra vez conmigo ahí a Romanos capítulo 6, versículo... ¿Qué estamos en el 5 o 6? Creo que sí, ¿verdad? No, perdón. Estábamos en el 12, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? Del 13, perdón. Versículo 14. Bueno, dice la última parte del 13. Presentad vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros
a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, yo ya no me tengo que conformar a este mundo, yo ya no me tengo que portar ni pensar como este mundo si yo ya acepté a Cristo. Si el que es mi Padre es Dios, Él me va a transformar a su imagen y semejanza, siempre y cuando yo lo permita, siempre y cuando yo no esté pensando y chocando, o mejor dicho, yo no esté razonando en contra de lo que Dios dice. ¿Me explico? Porque ese es el problema a veces. Dios dice una cosa y tú y yo empezamos a razonar, no, pero puede ser esto, o ¿por qué no es aquello? O ¿por qué? No, simple y sencillamente acéptalo. Para que me entiendas lo que te quiero decir. Cuando Dios dice sí, es sí, ¿verdad? Cuando Dios dice no, es no. Si Dios dice que es pecado, aunque a ti no te parezca, o aunque a mí no me parezca. ¿Me explico? Entonces, ¿qué está diciéndonos Dios? Que yo tengo que entregarle a todo mi ser a Dios para ser un vencedor. ¿Ven lo que dice ahí? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Qué significa la palabra enseñorearse? Que no nos va a tener sujetos a él. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la ley es algo de los ordenamientos de Dios que tenían que cumplirse al pie de la letra, si no morías. Y qué bueno que estamos bajo la gracia, ¿por qué? Porque es algo que tú y yo no merecemos. Es ese favor que Dios tiene para con nosotros, es ese bien que Dios tiene para con nosotros sin merecerlo. Versículo 15. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice la palabra de Dios, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea de pecarlo para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo guiado por el Espíritu Santo? Si tú y yo nos dejamos enseñorear, si tú y yo nos dejamos gobernar por el pecado, va a ser nuestro amo. ¿Y sabes qué es lo triste? Que hay muchos hijos de Dios que ahí están. Hay muchos hijos de Dios que cayeron en pecado y que en lugar de restaurarse, ahí se quedaron. ¿Me explico? Y puedes decir lo que se te pegue la gana. Y puedes echarle la culpa a quien tú quieras. Pero el que no se levanta eres tú. O no soy yo, o soy yo. Si yo no me quiero levantar, por más que la gente lo haga, no lo voy a hacer. ¿Me explico? Por más que Dios me enseñe, por más que Dios mismo diga, yo te ayudo a levantar, si yo no quiero, ahí me voy a quedar. Hace unos días mandé un mensaje en el Facebook acerca del pastor. El pastor pastorea a quien se deja pastorear, el pastor guía a quien se deja guiar, el pastor enseña a quien se deja enseñar. Pero exactamente lo mismo con Dios. Dios cuida al que se deja cuidar. Aunque siempre está a su cuidado, ¿eh? Pero me refiero a que cuidar en el sentido de que si te dice, hey, no te vayas por allá. Pero si tú y yo nos queremos ir por ese lado, ¿qué va a hacer Dios? Pues vete. Yo ya te dije que no. ¿Me explico? Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que los que tenemos el problema somos tú y yo. Tú y yo escogemos, o servimos a Dios o servimos al pecado. Como dice ahí, o eres esclavo del pecado o eres esclavo de la justicia, de la obediencia. Vas a decir, ay, finalmente es esclavitud. Pues sí, nada más que la obediencia y la justicia te llevan al cielo para siempre. Y vas a estar con Dios para siempre. Y Dios siempre está contigo. Y Dios siempre va a estar atento a tus necesidades, por grandes o pequeñas que sean. Lo que no pasa con los demás. Dios tiene misericordia de algunos, aún de los incrédulos, sí. Pero Dios siempre bendice a sus hijos. Pero gracias a Dios, dice el versículo 17, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Si es
que tú, querido amiga, has creído en lo que Dios dice. ¿A qué doctrina se refiere aquí? A la que está escrita en la Biblia. No hay otra. Esa es la única verdad. Si tú sigues pensando, como lo he dicho muchas veces durante todos estos meses, de este año sobre todo, yo he dicho y lo seguiré diciendo, querido amigo y amiga, si tú te quieres engañar, seguir engañando de que estás bien con Dios porque tienes una religión, síguete engañando. De verdad, síguete engañando. Pero te vas a llevar un chasco cuando tú estés delante de Dios. Porque todos vamos a estar delante de Dios. Así es que síguete engañando. La única verdad está escrita en la Biblia. Y la verdad es Jesucristo. Él mismo lo dijo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Si ahí se hubiera terminado el versículo, pues te daría la razón, también la religión. Pero no, el mismo Señor Jesucristo dijo, nadie, ni del pasado, ni del presente, ni del futuro, nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que tú puedes meterte en esta religión, en esa otra religión, puedes usar la religión puedes seguir la religión que siguieron tus padres, tus abuelos, te inculcaron. Puedes cambiar de religión, te puedes hacer musulmán, te puedes hacer budista, te puedes hacer, no sé, la que tú quieras. Te puedes ser bautista. Pero si no tienes a Cristo en tu corazón, vas camino al infierno. Esa es la verdad de la que habla aquí. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, de todo corazón, aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Cuál doctrina? La de Cristo Jesús. No una religión, sino una relación a través de Jesucristo, nuestro Señor. Y vean lo que dice el versículo 18. Y libertados, o sea, somos libres del pecado, vinisteis, y qué bueno que puso Dios eso. Vinisteis a ser, ¿qué dice ahí? Siervos, no reyes, no príncipes, como unos locos andan por ahí enseñando. Que tú debes de gozar de la vida y tienes que tener muchas cosas porque tú eres heredero del cielo, eres príncipe. Aquí dice, vinisteis a ser siervos de justicia. ¿Qué es un siervo? Un esclavo. ¿De quién? De Cristo Jesús. Versículo 19, hermanos. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia. Hablo como humano. No está preguntando, hablo como humano, está afirmando, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Así como presentasteis para iniquidad vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué está diciendo Dios? Así como te arrastrabas en el lodo del pecado, otras palabras, así como estabas todo sucio, todo apestoso, todo lleno de iniquidad y de pecado, y todo tus cuerpos, todos tus miembros, todo lo presentaba, lo usabas para eso. Ahora que ya eres salvo, úsalo para la obra de Dios. Uy, eso sí está bueno. Porque hay muchos que son salvos y que no usan nada de sus miembros para el servicio de Dios. Es más, con su pura actitud dan a demostrar que ya hicieron demasiado por dejarse salvar. Por favor, diría mi mamá que está en el cielo, Ay, por favor, diría mi mamá que está en el cielo con Dios. Hay muchos así. A lo mejor tú eres uno de ellos. Sí, tú que me estás viendo ahí en internet. No sé cuántos años lleves de salvo o de salva y no has hecho nada para la obra de justicia, para la obra de Dios. Lo único bueno que tienes, lo único bueno es de que vas a estar en el cielo. De ahí en fuera no has hecho absolutamente nada. Y dice ahí, presenta. Ahora
para santificación, presenta vuestros miembros para servir. ¿Qué estás haciendo en la obra de Dios, hermano y hermana? Sí, tú que me estás escuchando. ¿Qué estás haciendo en la obra de Dios? Algunos de ustedes no traigo mi cartera, perdón. Algunos de ustedes solamente se conforman con dar dinero y piensan que ya está, ya, Dios, ya es muchísimo. No, Dios también está pidiendo tu tiempo y Dios también está pidiendo tu fuerza, no solamente tu dinero. Porque tu dinero, querido hermano y hermana, no paga, por ejemplo, vamos a suponer que tú tienes el don de enseñanza y tú estás dando dinero y te lo agradecemos porque finalmente sirve para la obra de Dios, pero no paga, o sea, para que me entiendas, el hecho de que tú des solamente dinero no te quita la responsabilidad que Dios te da desde que la aceptaste como Señor y Salvador de tu vida y te va a pedir cuentas del don de enseñanza, por ejemplo, si es que lo tienes. ¿Sí me estás entendiendo? O sea, el hecho de que tú des dinero no te va a quitar que tú des cuenta del don de enseñanza. Porque tarde o temprano tenemos que dar cuenta. Por ejemplo, su servidor va a dar cuenta de sí, del don de enseñanza, pero más del don de exhortación, más del don de profecía o predicación, que es en este caso, ¿no? Que son los tres más fuertes que yo tengo. También de administración, porque finalmente te estoy administrando. Liderazgo también. Échale ya, me estoy metiendo en muchos problemas, ¿verdad? Pero ¿qué sería si el pastor dice, bueno, voy a dar por el don de enseñanza? A ver, vamos a ver, ¿cuánto puede dar el pastor Memo por el don de enseñanza? 500 pesos. No, señor. Tú tienes que dar cuenta por el don que Dios te dio. Vamos a ver, el pastor Guillermo va a dar, ¿cuánto vas a dar por el don de exhortación, que es el que más usas? Pues ya no va a dar nada porque es el que más uso. No te equivoques, hermano y hermana. El hecho de que tú des dinero a la obra no te excluye, no te excluye de todas tus demás, de todas las demás responsabilidades que tienes con Dios, que son varias. Es más, el dinero que tú estás dando, querido hermano y hermana, entra dentro de las 5 cosas mínimas que tú haces por Dios. Y digo 5 cosas mínimas porque es lo mínimo. Ya te lo he, infinidad de veces te lo he enseñado. Primera cosa que tú y yo mínimo tenemos que hacer con Dios, hablar con Él. O sea, orar. Segunda cosa que mínimo tengo que hacer yo con Dios todos los días, dejar que me hable. Y la única forma que puedo dejar que Dios me hable es a través de la lectura y el estudio de la palabra de Dios. 3, cosa mínima que muchos han dejado de hacer por más de un año, y sí, te lo estoy diciendo a ti, que has dejado de asistir a una iglesia por más de un año, es precisamente lo mínimo que tú tienes que darle a Dios, es que estés con Dios cuando Él te cita en su casa. Yo, por ejemplo, cuando llegan aquí a visita, digo, esta es la casa de Dios y también es su casa. Es mi casa, pero es la casa de Dios. ¿Por qué? Porque lo estamos usando para honrar y glorificar el nombre de Dios. Lo mínimo que tú tienes que hacer es de que si el miércoles, el jueves, entre semana, Dios tiene una cita contigo ahí en su casa, tienes que estar ahí. Si es el domingo en la mañana, tienes que estar ahí. Si es el domingo en la tarde, tienes que estar ahí. Y es lo mínimo que puedes hacer. Lo mínimo que tú y yo hacemos por la obra de Dios es dar nuestras ofrendas, el dinero. Ya van 4. De estas 4, estoy casi seguro que ya fallaste en la tercera. Y a lo mejor en la segunda. Esta nunca se te olvida. Porque si una cosa tienen los hijos de Dios que somos bien pedinches. Siempre estamos pide, como estábamos hablando Daniel hace rato, ¿no? A mediodía. Esta nunca se te olvida.
Se te puede olvidar cualquier cosa menos pedirle a Dios. Y dar dinero, pues ya porque de plano. Como estábamos estudiando en la muy buena, excelente clase que dio Jorge, que ya está en el Facebook, ya se subió el video, perdón porque no subió la hora en vivo, pero ya está ahí. Y esta que es la número 5, pues olvídate. ¿Cuál es el número 5? Predicar el Evangelio. Todos los días podemos predicar el Evangelio. Y todos los días, todos los hijos de Dios, todos fallamos. Entonces, así como presentaba a sus miembros a la iniquidad, dice aquí la palabra de Dios, hermanos, dice el Señor que lo debemos de presentar para su servicio, para servir a la justicia. El problema es de que tú no lo haces, tú no quieres. Ya piensas que es mucho. Algunos piensan que dan mucho porque dan el dinero. Piensan que dan mucho porque aparte de dar el dinero, van a la iglesia en la mañana. O a escuela dominical al servicio, dependiendo. Porque a las 2 no llegan. Algunos piensan que solamente por ir el miércoles o el jueves al culto de entre semana, ya dan muchísimo a Dios. Imagínate, querido hermano y hermana, que Dios pensara igual con nosotros. Seríamos unos... No, hombre. Pobres de nosotros. Si solamente Dios nos diera lo que nosotros le damos a Dios, imagínate. ¿Cómo sería tu vida y cómo sería mi vida? Seríamos unos infelices. ¿No? Versículo 20. Dice ahí, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Exactamente, porque el fin de ellas es muerte. ¿Qué fruto tenías? Puras cosas malas. ¿Qué es lo que te hace el pecado? Puros problemas, puras cosas malas. Nada bueno, nada bueno sacas del pecado. Nada. Llámale como quieras. Ni la supuesta felicidad que te puede dar, porque es pasajera. ¿Cuánto te dura el disfrute? Por eso dice aquí, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Si es que te avergüenzas, porque debería de avergonzarnos siempre. Si no te pasa lo mismo que a mí y a muchos hermanos con los que he platicado, que cuando cometemos un acto pecaminoso nos redarguye el Espíritu Santo y nos remuerde la conciencia y nos sentimos mal porque ofendemos a Dios. Si no tienes ese sentimiento, híjole, hay que ponerse a pensar claramente porque a lo mejor tienes ya el corazón bien endurecido o de plano no eres hijo de Dios. Dice ahí al final del versículo 21, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué significa esto? Que ya cuando hemos aceptado a Cristo, ya que nos sacó de ese lodo cenagoso, ya que no reina el pecado en nuestro corazón, ni nuestros miembros están prestados al pecado, ¿qué vamos a heredar? ¿O qué tenemos inmediatamente? Lo primero que tenemos es la santificación. ¿Qué es eso? El perdón de mis pecados totalmente y esa limpieza para que Dios me pueda ver. Y la única cosa que me puede limpiar de toditititititos mis pecados es la sangre de Cristo.
Por eso Cristo vino al mundo a morir. Por eso derramó su sangre. Por eso permitió que lo maltrataran tanto, que lo abofetearan, que lo golpearan con macanas, que le pusieran una corona completa, no es una corona así, sino un capote de espinas completo. Por eso lo flagelaron casi el 100% de su cuerpo, 90, por lo menos el 90%. Por eso dejó que le metieran clavos de más de 20 centímetros, 28, entre 18 y 20 centímetros por lo menos, en sus muñecas y en sus empeines. Por eso se desgarró. Y es lo único que nos puede cubrir y limpiar y darnos esa santidad. Dice ahí, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. El gran problema, hermano y hermana, es de que a veces tú y yo queremos seguir sirviendo al pecado. Estamos como la esposa ¿cómo se llama? De Lot, ¿no? ¿Qué pasó con la esposa de Lot? Tuvieron que salir y vean de dónde salieron. De Sodoma y de Gomorra. Unas ciudades totalmente corrompidas, donde el pecado, todo lo pecaminoso, todo lo asqueroso y feo del pecado se veía aún en las calles. Bueno, ¿qué diferencia hay hoy? ¿Ah? Ya lo podemos ver en la calle. Hay ciudades deja de ciudades aquí en México, en todo el mundo, donde ves el pecado y lo pecaminoso como en Sodoma y Gomorra. Y dice ahí, ya dejaste de eso, o sea, ya fuiste libre ahí, ya no lo anheles, ya no regreses, ya no voltees hacia allá. Así le pasó a la esposa de Lot, ¿no? Anheló su vida en Sodoma, o sea, yo no puedo creer eso. Bueno, yo creo que por eso se convirtió en salva, porque no era salva, ¿no? Como algunos insensatos que han dicho que vivían mejor sin Cristo. Qué miserable vida tienen. Y digo porque, al principio de cuentas, quién sabe si sean salvos. Pero quieren volver atrás. Lo acabamos de leer. ¿Qué buen fruto te puede dar el pecado? Ninguno. Y cuando dice ninguno, es que es ninguno. Dios tiene razón, ¿sí? Dice ahí, ya somos siervos de Dios y tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Qué está diciendo eso? Que somos santos delante de Dios. Somos limpios, somos puros delante de Dios por la sangre preciosa de nuestro Señor, por la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo y porque haber puesto esa fe nos da el Espíritu Santo que entra en nosotros y automáticamente lo primerito que Dios nos da el Espíritu Santo es santidad. Y luego dice ahí, y como fin, o sea, por haber yo puesto mi fe en Cristo Jesús, porque yo ya soy salvo, porque yo ya creo total, absoluta o completamente, como tú lo quieras ver, en Cristo Jesús, el fin es la vida eterna. Y no está hablando de la física, eso lo sabemos. Si fuera la física, bueno, en lugar de estar envejeciendo iríamos para atrás y nos convertiríamos en bebés, ¿verdad? Otra vez. No. ¿Qué está diciendo eso? La vida eterna, ¿qué es? Vivir con Dios eternamente y para siempre. Y todas aquellas personas, reitero, única y exclusivamente, repito o reitero, aquellas personas que han aceptado a Cristo como el Señor y el Salvador de sus vidas, tenemos todo el derecho de estar con Dios para siempre. Si tú, querido amigo y amiga, no has hecho eso, ¿qué quiero decir con aceptar a Cristo? Si tú no reconoces que eres pecador y que estás lejos de Dios por tu pecado, porque es lo que dice la Biblia,
por cuanto todos pecamos y estamos destituidos o separados de Dios. Y si no te arrepientes genuinamente, sinceramente, honestamente, y le pides perdón a Dios por todos tus pecados, y luego recibes ese regalo que dice el mismo Dios, ahí en Romanos 6:23, la paga del pecado o el regalo para el pecado, no, mejor dicho es la paga, ¿verdad? El pago por el pecado es la muerte, pero la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna y dice clarito ahí, en Cristo Jesús, no en religión, no en obras, no en altruismo, no. La dádiva es vida eterna en Cristo Jesús. Si tú, querido amiga y amigo, no has recibido ese regalo, si no lo tienes en tu corazón, sigues siendo esclavo del pecado y no estás sirviendo a Dios. Y esa esclavitud del pecado, lo único que te va a llevar, el único fin, no es la salvación, no es la vida eterna, es la muerte eterna. Separación de Dios para siempre, para siempre, para siempre. Así es que te invitamos. Pídele a Dios. Te voy a invitar a una cosa, querido amigo y amiga. Lee la Biblia. O métete a internet, si no tienes Biblia en tu casa, métete a internet y busca el Evangelio de Juan. Y léelo. Pero cuando lo leas, no metas ningún argumento, ningún prejuicio, nada. Y antes, es más, antes de que lo leas, dile a Dios estas palabras. Dios, voy a leer este libro o este Evangelio de Juan y quiero que tú me des el entendimiento para captar lo que tú quieres. Y vas a ver que va a ser diferente. Pero no te pongas nada de lo que te han enseñado. Nada. Por eso dije, no argumentes. No, simplemente dile a Dios que Él te hable. Y vas a ver que el Evangelio de Juan te va a mostrar lo más maravilloso. Te va a mostrar al Señor Jesucristo como Dios y Salvador del mundo. Y puede ser tu Salvador. Dios quiere ser tu Salvador. El gran problema que tú tienes, querido amigo y amiga, es de que crees más en tu religión, crees más en lo que te han inculcado o te han enseñado seres humanos, crees más en lo que dice el ser humano hoy en día que en lo que Dios te puede enseñar. Ese es el gran problema. Tú puedes entrar dentro de los que dice aquí el versículo 22. Si tú aceptas a Cristo, tú puedes entrar en los que entran aquí. Mejor dicho, tú puedes entrar en los que entramos aquí en el versículo 22, porque yo me incluyo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, Dios ya me libró del pecado. Y hechos siervos de Dios, soy siervo de Dios gracias a Él. Tenéis por vuestro fruto la santificación, que es progresiva, no es automática. Bueno, en un momento es automática, pero también es progresiva porque tenemos que estar en el infierno día con día. Y como fin, o sea, mi meta es la vida eterna. ¿Dónde la voy a pasar? Allí en el cielo. Aquí en la tierra no, porque esto que traigo puesto, este traje, es corruptible, o sea, se va a corromper. Se lo van a comer los gusanos. Pero cuando esté en el cielo, sí me van a conocer, van a decir, es el pastor Memo o el pastor Guillermo. Porque van a conocer mi esencia. Pero este cuerpo corruptible se va a vestir en un cuerpo incorruptible. Entonces tú, querido amigo y amiga, puedes entrar en eso. ¿Y sabes por qué? Te acabo de mencionar un pasaje que terminamos con ese versículo. Porque la paga del pecado es muerte, separación de Dios para siempre. Mas la dádiva de Dios, o el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios mandó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a morir por nuestros pecados.
Mucha gente le siguió al principio. Y le siguió porque estaba haciendo milagros. Es más, una ocasión por lo menos comieron 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. De esos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, o si los contamos, vamos a decir que eran 15,000 personas. De esos 15,000 personas, y voy a quitar a los niños nomás por ser benevolente, 10,000, bueno, 9,990, 9,950, para ser benevolente, estaban gritándole, crucifícale, crucifícale, cuando estaba delante de Pilato. Lo rechazaron, no creyeron en él. Yo en verdad espero, amigo y amiga, que tú ya dejes, de verdad, ya dejes de rechazar a Cristo. Él te quiere salvar, de verdad te quiere salvar. Y está esperando que solamente tú abras tu corazón y le pidas que entre a tu vida, que te saque de ese lodo del pecado, de esa esclavitud del pecado, y te haga siervo de Él. Y la decisión es tuya. Dios no te va a obligar, nadie te va a obligar. A mí nadie me obligó a tomar la decisión de aceptar a Cristo. Yo lo hice solo. Yo lo tomé la decisión. Es más, nadie me guió, porque yo ya sabía. Hay personas, hay hermanos que sí los han guiado porque no sabían cómo, y está bien. Pero a mí nadie me guió en ese 12 de febrero de 1979 a la 1 de la tarde, en el culto del servicio de mediodía, que estaba predicando el pastor Gadiel. Yo tenía 12 años. Y cuando él terminó de predicar y predicó acerca de la salvación, hizo la invitación que quien quería aceptar a Cristo, que pasara adelante, que levantara la mano. Yo no hice ninguno de los dos. Pero el Espíritu Santo me redarguyó y cuando dijo, oremos, en ese momento yo me arrodillé. Y llorando le dije, Señor, perdóname porque soy un... Así le dije, en mis palabras de adolescente le dije, perdóname porque soy un cobarde, no quise pasar al frente, pero yo sé que soy pecador, sé que estoy lejos de ti y te pido perdón por todos mis pecados. Y te acepto en mi corazón como el Señor y el Salvador de mi vida. Dame ese regalo, esa dádiva, la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y desde entonces, yo estoy inscrito en el libro de la vida. Y esa es una realidad. No te estoy presumiendo nada, es una realidad. Que si me muero ahorita, o dentro de 20 años, o si viene el Señor ahorita, o dentro de 20 años, yo me voy al cielo. No por buena persona, no por ser buena onda, no, porque tomé esa dádiva de Cristo Jesús en mi vida, la salvación. ¿Tú la tienes? Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estos momentos en ella. Y te agradecemos, Señor, que en verdad podemos ser vencedores. Solamente vimos la primera parte, Señor, de esta enseñanza, porque era importante ver que somos vencedores cuando tú nos sacas del lodo cenagoso, nos pones en tu cuerpo la iglesia, y nos pones al servicio tuyo, pero muchas veces nosotros seguimos añorando o anhelando el pecado, Señor, o seguimos jugueteando con él. Así es que, Padre, ayúdanos a ser esos verdaderos vencedores. Y te pido por aquellas personas que aún no te conocen, Señor. Tenemos familiares, tenemos amigos que no te conocen, y te pedimos por favor, Señor, a través del Espíritu Santo que es Dios, que no los dejes en paz hasta que ellos, cada uno de ellos, hombres y mujeres que conocemos, o que nos ven, o que nos escuchan, se rindan delante de ti y te tomen como Señor y el Salvador de sus vidas. Esto, Señor, te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.